fácil, ¿no? Tenemos el diámetro, los 241 en el diámetro 1, ¿no? Y tenemos un diámetro en pulgadas que es 9.9 y medio o 9.5. Tenemos los tipos de roca: suave de 140 megapascales, medio de 180 y dura de 210. Las revoluciones que corresponden a cada tipo de roca: 100, 60 y 40. ¿Ok? Entonces, con eso aplicamos simplemente la fórmula de empuje, que era igual a 28.5 por resistencia a la compresión por diámetro. Este empuje mínimo me va a salir en libras. El empuje máximo es igual al doble del empuje mínimo, también en libras. Entonces, y el empuje operacional, el empuje E, es igual al empuje mínimo más el empuje máximo sobre 2. Si aplicamos la fórmula y los datos que tenemos que el empuje mínimo para rocas suaves es 37.905 libras. El máximo es el doble, 75.810. Entonces, el promedio, el empuje operacional va a ser 56.858. Lo convertimos a kilogramos. El factor es 0.457 aproximadamente, ¿no? Si le ponen todos los decimales, también va a variar muy poco. Entonces, el empuje operacional en kilogramos va a ser 25.791. En el caso de rocas medias, vamos a tener un empuje de 48.735 libras, ese es el mínimo, el máximo 97.470, el empuje medio 73.000 y el empuje medio o operacional es 33.159. Igual para la roca dura, 58.000 de mínimo, 113.000 de máximo y 85.000 de empuje medio u operacional. Todo esto en gramos lo vamos a llevar, en kilogramos lo vamos a llevar a la velocidad de penetración. La velocidad de penetración es igual a 63.9 por el empuje medio u operacional en kilogramos por la velocidad de rotación de la columna de perforación sobre la resistencia a la compresión al cuadrado por la diámetro a la 0.9. Entonces, esa es la velocidad de penetración. Acá yo quiero explicar algo. La velocidad de penetración, en caso de las rotativas, se refiere al tiempo que está penetrando, pero no considera los cambios de un taladro a otro taladro. Normalmente en la mina tenemos una malla, entonces la perforadora va a perforar 15 metros en un lado, luego se va a mover y va a volver a perforar 15 en el otro y así sucesivamente. Estos movimientos en la velocidad de penetración no han sido considerados. Entonces tenemos que corregir esta deficiencia hallando la velocidad media de perforación. La velocidad media de perforación es igual a 2 veces la velocidad de penetración elevado a la 0.65. Con esta elevación a la 0.65 corregimos los tiempos de traslado que hay de la perforadora de un punto a otro. Entonces, operativamente, la velocidad que se usa para los cálculos es la velocidad media de perforación, que está dada en metros por hora. Muy bien, aplicamos la fórmula de velocidad de penetración y vemos que, por ejemplo, en roca suave, el rendimiento de nuestra perforadora va a ser 60.3 metros por hora. En roca media, 28.1 metros por hora y en dura, 16.1 metros por hora. Si le sacamos la velocidad media, o sea, multiplicamos 2 veces la velocidad de penetración y la elevamos al 0.65, sacamos que la velocidad media en roca suave va a ser 28.73 metros, medio 17.50 y en roca dura 12.7. Este 12.7, 17.50 o 28.73 es el factor de velocidad. Este es el factor más importante de la perforación. El cálculo de esto, como ustedes ven, se puede hacer en una hoja de cálculo. Ok, entonces vamos a ver cómo construir esta hoja de cálculo. Como vemos acá, la solución de este problema se va a hacer fácil si introducimos estas fórmulas
y todas las fórmulas que hemos visto anteriormente en un Excel. Entonces, vamos a hacer esa operación de introducir todas las fórmulas del Excel para que nos pueda simular varias situaciones de velocidades de penetración, empujes mínimos, máximos, tanto en perforación rotopercusiva como en perforación rotativa. Entonces, para poder determinar la velocidad de perforación, es simple, podemos agarrar y ingresar a una hoja de cálculo como esta, las fórmulas de velocidad de perforación. Habíamos visto que la ecuación para hallar la potencia de impacto, ¿no?, o la energía cinética es igual a la presión nominal de ingreso del fluido, que puede ser aire o fluido hidráulico, por el área del pistón, por la longitud de carrera del pistón. Esto, para convertirlo a kilowatts se multiplica por 0.09806. En una hoja de cálculo es muy fácil. Podemos poner en este punto los bares nominales. En el segundo punto lo multiplicamos por el factor de conversión, que es los bares, ¿no? Ahí los chequean. Los bares por 10.197.16. Entonces, esto nos va a dar los kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Okay? El diámetro también, este es el diámetro del dato, que normalmente está en milímetros, y lo convertimos a área. Multiplicamos el diámetro, lo dividimos entre 2, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 3.1416, que sería el valor de pi. Entonces, luego lo convertimos a metros cuadrados, dividiendo el valor en milímetros entre 1 millón, ¿no? Entre 1.000 por 1.000. 1 millón. Y con eso tenemos también la carrera del pistón y en milímetros y en metros. ¿Okay? Con esto es suficiente para poder calcular todos los valores. Aceptar. Entonces, vamos a ver que colocando los bares donde nos pide, podemos hallar las potencias de las que son las potencias de la perforadora. Muy fácil, ¿no? La potencia está dada por la fórmula que es, acá la potencia está dada por la potencia nominal multiplicada por 0.65, que es 0.65 es la pérdida de potencia por el diámetro, el área del pistón en metros y por la carrera en metros. Multiplicada por 0.00986, hallamos la potencia. De ahí podemos calcular los diámetros de la pulgada, en pulgadas de los diámetros que podemos usar. Habíamos visto que podemos usar desde 25 milímetros hasta, en este caso, 82.55 milímetros. O sea, eso es desde 1 pulgada hasta 3 pulgadas, 1/4. Para roca suave tenemos 188 bares y para roca dura 200 bares. Y la velocidad de penetración se halla con la fórmula esta que dice BP es igual a 31 por potencia de impacto sobre diámetro a la 1/4. Todos estos diámetros se reemplazan en este factor, la potencia dependiendo si es 12 o 29, y podemos reemplazarla arriba. A ver, vamos a poner 190 acá. Ya está, para que no sea muy... Ok, entonces acá 190, ¿por qué no? Acá hay, a ver. Muy bien. Acá. Muy bien. Entonces, vamos a copiar esta fórmula acá abajo. La diferencia es por el diámetro, ¿no? Si ponemos los mismos diámetros con el mismo ingreso, va a dar
Esto es 500. Entonces, de acuerdo a esto, en una perforadora rotopercusiva, ¿no? Lo que más interesa es, la presión de ingreso, que es muy interesante, y también los diámetros de construcción. Normalmente los diámetros están entre 50 a 60 milímetros, dependiendo de la perforadora. Y las carreras entre 500 y 600 milímetros, dependiendo de las perforadoras. Entonces, las perforadoras hidráulicas tienen diámetros pequeños y carreras largas. Las perforadoras neumáticas tienen diámetros más grandes y carreras más cortas. Entonces, de esa manera, lo que encontramos es la potencia de las perforadoras. Si en este caso podemos usar dos tipos de perforadoras, ¿no? Y encontramos las velocidades para roca suave y roca dura. Esto es muy fácil de graficar en un ábaco y tenemos las curvas que generalmente los fabricantes nos dan. En el caso de perforadoras rotativas, habíamos visto que la velocidad de penetración está básicamente relacionada al tipo de roca, a la dureza de la roca, que se da en megapascales, ¿no? a las revoluciones por minutos en que gira la roca y al empuje necesario para poder escarear la roca. Muy bien. Por ejemplo, acá vamos a hacer una prueba. También todas las fórmulas que hemos realizado las podemos meter a una hoja de cálculo. Veamos que, por ejemplo, para rocas suaves, las revoluciones son más altas, ¿no? Pueden llegar hasta 100 revoluciones por minuto. Para rocas medias, que son 180 megapascales aproximadamente, entran en 45. Y para rocas duras, las revoluciones son hasta 35 aproximadamente. La fórmula de empuje está acá, ¿no? Empuje mínimo 28.5 por resistencia a la compresión, que es esto, por diámetro, el diámetro que querramos, y eso nos da el empuje mínimo. El empuje máximo es el doble del empuje mínimo y el empuje promedio es el promedio de empuje mínimo más máximo sobre 2. Acá podemos poner, por ejemplo, si queremos para 8 pulgadas, ¿no? Entonces son 203 milímetros. Con esto escribimos simplemente las fórmulas a donde corresponde. Esta es la fórmula para suave, medio, lo convertimos a kilogramos y tenemos para roca suave, media y dura, ¿no? Lo que nos interesa es este valor, el valor del empuje en kilogramos. Igual para el otro diámetro, para 8 pulgadas, el valor en kilogramos. De ahí hallamos la velocidad de penetración. Tenemos las velocidades de penetración. La fórmula es igual a 63.9 por el empuje en kilogramos, sobre la resistencia a la compresión al cuadrado por el diámetro al cuadrado. Y la velocidad media de perforación es el doble de la velocidad de perforación por 0.65. Entonces, con eso tenemos todas las velocidades de penetración y las velocidades medias de penetración. Si nos damos cuenta acá, en roca más suave, tenemos mayores velocidades que en roca más dura. Eso es lógico, ¿no? Ahora, en diámetros más chiquitos tenemos menores velocidades que en diámetros más grandes. Este diámetro corresponde a 8 pulgadas, este diámetro a 9,5. ¿Okay? Calculado los factores de productividad de las perforadoras, que como hemos analizado anteriormente, básicamente se basan en la velocidad de penetración, que es el factor en metros por hora en el caso de las rotativas y en metros por minuto en el caso de las rotopercusivas. Vamos a tener que seleccionar el método de perforación. El método de perforación para una mina es muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este método de perforación vamos a alcanzar el índice de productividad que queremos, o sea, vamos a alcanzar la velocidad de penetración que queremos y además vamos a poder hacer la perforación económica, ¿no? Los dos métodos, rotativos y percusivos, se pueden usar, pero sin embargo no se usan paralelamente. Normalmente los métodos rotopercusivos abarcan de diámetros entre 1 pulgada hasta 5 pulgadas y media. Y los métodos
rotativos probablemente desde 4 pulgadas hasta 15 pulgadas. Entonces, tenemos que tener un método para seleccionar la perforación, ¿no? El criterio más usado se basa en dos conceptos que tenemos que saber. Primero, el diámetro del taladro y la resistencia a la compresión de la roca. O sea, en otras palabras, el diámetro del taladro se está basado en función a la altura del banco. El diámetro del taladro se calcula en función a la altura del banco. Entonces, según Cameron Mackenzie, el diámetro del taladro se calcula en función a la fórmula de 0.15 sobre h, o sea, sobre la altura del banco. Entonces, el diámetro del taladro es muy importante. En bancos de 15 a más metros, por ejemplo, se usan diámetros de 6 pulgadas a más, ¿no? En bancos menores de 10 metros se usan de 5 hasta 2 pulgadas, en caso de perforación superficial. Y la resistencia a la compresión de roca ya hemos visto, es el factor más importante para hallar la velocidad de penetración. Entonces, con estos dos criterios podemos ver cómo calcular el método de perforación, ¿ya? La aproximación más simple es la que está en el siguiente cuadro, ¿no? En este cuadro vemos en el lado izquierdo, ¿no?, los tres factores que les he dicho. Resistencia a la compresión simple de la roca en megapascales, ¿no?, diámetro del barreno de la broca y el rango de aplicación donde vamos a hacer. Entonces, en otras palabras, con la resistencia de la roca a la compresión simple, vamos a ver si podemos usar perforadoras OTH o martillo en la cabeza, perforadoras DTH o martillo en el fondo, o perforadoras tricónicas, ¿no? El diámetro también es importante, porque como vemos ahí, las perforadoras con martillo en la cabeza solamente pueden perforar hasta aproximadamente 5 pulgadas, ¿no? A partir de 5 pulgadas o usamos perforadoras con martillo en el fondo o usamos perforadoras tricónicas. Las perforadoras tricónicas, ¿no?, o rotativas, solamente perforan por encima de 5 pulgadas, bueno, hasta 15 o más, ¿no? ¿Ok? Y las perforadoras con martillo en el fondo van desde 4 pulgadas, ¿no?, ya les dije, por la dificultad de ingresar el pistón dentro del barreno, hasta 9 pulgadas. ¿Ok? Entonces, este es el criterio práctico más usado. Y las resistencias a la compresión, bueno, en las rocas de mina hay entre un poquito menos de 100 hasta 250 aproximadamente. Entonces, todos los diámetros entran en ese rango. Si ustedes ven el cuadrito, por ejemplo, si tenemos una resistencia a la compresión de 250, ¿no?, y vamos a perforar 1.5 pulgadas, o sea, 1 pulgada media o 38 milímetros aproximadamente, necesariamente caemos en perforadoras rotopercusivas con martillo en la cabeza. Si vamos a perforar 89 milímetros o 3 pulgadas y media, estamos por decidir si son perforadoras en martillo en la cabeza o perforadoras con martillo en el fondo. ¿Ok? Y finalmente, si vamos a perforar 12 pulgadas, ya no podemos perforar con ninguna perforadora rotopercusiva, solamente con perforadoras rotativas. Entonces, es muy importante. En la parte de abajo dice rango de aplicación. El rango de aplicación se refiere al tipo de banco y al tipo de perforadora. Las perforadoras pequeñas, las que perforan entre menos de 1 pulgada hasta 2 pulgadas, son perforadoras manuales, o sea que son sostenidas básicamente por los operadores o por humanos. A partir de 2 pulgadas, las perforadoras ya se sostienen sobre carros portantes. Pueden ser jumbos, pueden track drill, rock drill, etc., ¿no? Ahora, los bancos también son importantes en el caso de minería superficial. Los bancos pequeños utilizan diámetros entre 1.5 y 3 pulgadas. Los bancos medios pueden utilizar entre 3.5 y 6 pulgadas. Y los bancos altos entre 5 y 15 a 20 pulgadas de diámetro. Entonces, también es importante considerar el diseño geométrico del banco. A bancos altos, diámetros mayores y por tanto perforadoras rotativas.
bancos bajos o bancos pequeños, diámetros menores y por tanto perforadoras rotopercusivas. El único caso en el que se usa perforadoras rotopercusivas en bancos altos es para la línea de precorte, ¿no? Para la línea de precorte, que es la última línea, la línea de control. En ese caso sí se utilizan perforadoras pequeñas porque el diámetro del precorte siempre va a ser mucho menor al diámetro de producción. También podemos ver que los métodos de explotación van a estar relacionados a los métodos de perforación. Esto, aunque básicamente esto se aplica también en minería superficial, ¿no? En minería subterránea, minería subterránea es más visible. En minería superficial el método fundamental es banqueo, ¿no? Entonces, todas las perforadoras casi son rotativas, salvo que, como hemos visto, los bancos sean muy bajos. Ahora vamos a ver un tema que es importante conocer, que se llama ciclo de perforación. Habíamos visto que el mayor indicador de productividad de la perforación es el avance o los metros por hora o metros por minuto que se perfora, ¿no? Entonces, los metros por minuto y metros por avance es el factor de productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que es el factor cuando ingresa la perforadora a hacer el taladro. El momento que empieza a hacer el taladro, ahí se aplica la velocidad. A mayor velocidad, el taladro va a estar conformado mucho más antes. Sin embargo, estas no son las únicas elementos operativos que se dan en el campo. En el campo, ¿no? Aparte de hacer solamente penetración, se tiene que hacer una serie de operaciones auxiliares para poder hacer la perforación. La primera operación auxiliar es trasladar y ubicar la perforadora en el punto donde debe perforar. Esta operación es crítica en minería superficial porque los espaciamientos y los búrdenes, o sea, las distancias que tiene que mover la máquina son bastante grandes, ¿no? A diferencia de la minería subterránea, que los movimientos son pequeños. Entonces, el traslado y ubicación toma un tiempo necesario, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos 200 taladros, ¿no? que están separados a 5 metros, hay que medir el tiempo entre trasladarse de un taladro a otro taladro, ¿ok? Ese tiempo tiene que incluirse en la eficiencia de la perforación. Otro tiempo importante, un tiempo operativo importante, es el acople de barras, ¿no? Normalmente las perforadoras, hay dos tipos de perforadoras, unas de pasada simple y otras de pasada múltiple. Las de pasada simple son perforadoras que vienen con una barra igual a la altura de banco que vamos a perforar. Por ejemplo, si nosotros vamos a perforar 18 metros, la barra viene de 18 metros. Entonces no se necesita cambiar ni acoplar una nueva. Sin embargo, hay otras perforadoras que vienen con barras estándares, digamos de 6 metros cada una. Entonces, si vamos a perforar 18 metros, tenemos que acoplar 3 barras. Este acople de barras también se considera un tiempo muerto de operación. Entonces, hay que calcular el tiempo que necesitas para perforar los 6 metros con una barra, traer la otra barra, acoplarla, perforar los otros 6 metros, traer la otra barra, acoplarla y perforar los 18 metros. Y luego recuperar las 3 barras, porque en la operación de recuperación vas a llegar 6 metros, tienes que desembonar o desacoplar la barra, guardarla, volver a acoplar el cabezal de perforación y volver a sacar otra barra, y así tres veces, ¿no? En el caso que sean 6 y se perfore 18. Entonces, esos tiempos tienen que ser calculados. Entonces, los tiempos operacionales básicamente son traslado y ubicación y acople de barras o cualquier elemento necesario. Muy bien. Y el tercer tiempo, que es fijo, es la penetración y barrido. La penetración y barrido es el tiempo que está penetrando, perforando el hueco y está limpiando el barreno. Entonces, el ciclo incluye todas esas dos
todos esos tiempos. 2 tiempos operacionales, traslado de ubicación, más un tiempo de penetración y barrido. Hay que tener mucho cuidado en el cálculo del ciclo. Habíamos visto que la velocidad de penetración de las perforadoras rotativas ya se consideraba en la velocidad media los traslados de ubicación, pero no se consideran los acoples de barras. O sea, habría que sumar esos tiempos y calcular la velocidad real. ¿Okay? Entonces, normalmente la industria minera actualmente ya no usa perforadoras de múltiples barras. Normalmente se utilizan las de single pass o pasada simple, que quiere decir que la barra tiene la misma profundidad que vas a perforar. Solamente una vez se introduce y se recupera completa. Entonces, en ese caso ya se elimina el tiempo de acople de barras, ¿no? Pero tienen que tener muy presente para los cálculos de eficiencias. ¿Ok? Vamos a ver entonces ahora los elementos geomecánicos para el análisis de la perforación y voladura. Hemos visto que la perforación básicamente se realiza en macizos rocosos, no se realizan en roca pura o en roca, ¿cómo se puede decir? Solamente en roca. Se realiza en elementos estructurales llamados macizos rocosos, ¿no? Entonces, si entendemos que es así la perforación, tenemos que estudiar la estructura de las rocas para poder saber cómo perforar y cómo vamos a volar. La perforación es simplemente la acción de conformar taladros o hacer taladros o hoyos para depositar la energía, el explosivo, que es el que hace la fragmentación de las rocas. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué elementos geomecánicos son necesarios de evaluar para la perforación y también para la voladura. Debemos entender también que básicamente la interrelación que existe entre la roca y el explosivo es muy importante. Las rocas solamente se fragmentan cuando se aplica el explosivo correcto. O sea, el explosivo es el que fragmenta las rocas. La perforación, o sea, el constituir taladros, solo implica que vamos a distribuir la energía aportada por el explosivo en un área determinada. Normalmente en minería se llama banco el área donde lo vamos a distribuir. Entonces, la voladura, que es el fin de la perforación, se podría decir, ¿no? Tiene 3 factores fundamentales de diseño. Primero, saber cuál va a ser el explosivo. Segundo, hacer una perforación adecuada para distribuir la energía del explosivo. Y tercero, estos 2 factores controlables por nosotros van a estar en función directa a la geología. Ok, les explico un poco más. El explosivo, nosotros vamos a tener muchas combinaciones de explosivos. En la parte de explosivos del curso vamos a ver todo la gama que podemos tener de explosivos, ¿no? Tiene que ser diseñado o tiene que ser calculado de acuerdo a la geología, a la roca donde la vamos a usar. Y la perforación, la que es básicamente la construcción de los taladros y la disposición geométrica de los taladros, ¿no? Sirve para poder alojar el explosivo y distribuir la energía de la manera más adecuada para romper la roca. Entonces, ambos elementos, explosivos y perforación, están en función a la geología. De estos elementos, 2 son controlables por los ingenieros. El explosivo, porque hay una serie de mezclas explosivas que podemos usar, y la perforación. La geología no es controlable, porque la geología ya está dada. O sea, nosotros vamos a ir a perforar en la corteza terrestre que ya tiene una geología dada. ¿Okay? Entonces, el problema de diseño se basa básicamente en el conocimiento de los 3 elementos en sí, pero el conocimiento más difícil es el de la geología. Muy bien, si ustedes ven esta fotografía, esto es un macizo rocoso, ¿no? Un macizo rocoso real es esto, no es una roca continua. Este macizo rocoso contiene una serie de rocas, o sea, bastantes tipos de roca, ¿no? Como pueden ser areniscas, metamórficas, gneiss, una serie de rocas, pero también contiene una serie de cuestiones estructurales de la roca.
como son los contactos, las discontinuidades, fracturas, etcétera, ¿no? Entonces, en un macizo rocoso se tiene que identificar todas las rocas y los componentes estructurales de la roca. ¿Okay? Si ustedes ven acá, observan bien la figura, van a ver que hay como 3 o 4 tipos de roca. Además van a ver que hay fracturas, ¿no? Fallas, discontinuidades, contactos, etc. Entonces, siempre la roca en la corteza terrestre se va a ver de esta manera. No es solamente una roca. Entonces, ¿cómo se mide, por ejemplo, la cantidad de discontinuidades que existen acá? Con factores como el RQD o el RMD, ¿no? Que son temas geomecánicos que hay que entender. Entonces, para perforar igual y para volar es lo mismo. No podemos hacer voladura sin conocer el macizo rocoso. Entonces, tenemos que identificar todas las estructuras que conforman el macizo rocoso. Muy bien, hay bastantes formas de describir el macizo rocoso, ¿no? La forma matemática que tenemos es el que denominamos índice de volabilidad. Esta forma matemática que fue planteada por Lilly, ¿no? y luego fue reformulada o replanteada por Cunningham, ¿no? Es la forma de entender el macizo rocoso y poderlo llevar a una fórmula, que es lo que nos interesa. Nosotros, para poder hacer cálculos, tenemos que formular el problema. Formulado el problema, podemos hacer cálculos con los que podamos predecir el comportamiento geológico de la roca. Lo que queremos es predecir antes de, ¿no? Porque la voladura es también un tema de prueba-error. Si nosotros nos equivocamos, ya no vamos a poder hacer nada, porque ya va a estar fragmentada toda la roca. Entonces hay que hacer modelos que puedan predecir. Entonces, lo que tenemos que conocer básicamente es cuáles son las principales propiedades físicas de la roca. ¿Cuáles las principales propiedades físicas de la roca? Van a ser las siguientes. La resistencia a la compresión uniaxial. Hemos visto en la parte anterior que es muy importante saber la resistencia a la compresión uniaxial, ¿no? ¿Cómo se define la resistencia a la compresión uniaxial? Como la fuerza, ¿no? o carga por unidad de superficie bajo la cual la roca fallará por corte o cizalla. En términos más simples, nosotros cuando tenemos una roca la podemos fragmentar por dos cosas: por compresión, que es apretar, que es comprimir, presionar, o por tensión, que es jalar, ¿no? que es alargar. Entonces, la resistencia a la compresión uniaxial se refiere a hasta cuánto de compresión o de presión resiste la roca. ¿no? Básicamente, en laboratorio, ¿cómo se hace esta prueba? Se extrae un testigo de roca con una diamantina, se lo lleva a una gata, a un elemento que tiene dos lados que comprimen, y se empieza a comprimir hasta que se rompa el testigo. Y una vez roto el testigo, se mide la presión aplicada en el manómetro y se determina la resistencia a la compresión uniaxial. Por eso la resistencia a la compresión uniaxial se da en PSI o en megapascales, que son unidades de presión. Si ustedes recuerdan, la presión está dada por la fuerza sobre el área donde se aplica. ¿Okay? Entonces, esta es una de las más importantes características físicas de la roca: resistencia a la compresión uniaxial. Ahora, lo contrario a esto, a comprimir, es jalar, es tensionar, es torsionar. Entonces, tenemos que saber también la resistencia a la tensión. ¿Cuál es la resistencia a la tensión? La facultad de resistir a la torsión, o sea, hacer doblada, pero jalando, ¿no? Entonces, esto también se puede definir como tensión al arranque. ¿Cómo se hace esta prueba? Se hace al contrario del anterior. En vez de comprimir el testigo, lo empezamos a jalar. Mientras más lo jalemos, va a llegar un momento en que se fracture, se rompa. Y ese momento se mide en el manómetro y también se determina en pascales, PSI, ¿no? o cualquier
medida de presión. La tercera característica que yo no necesito saber es el módulo de Young o módulo de elasticidad. Este módulo lo que nos indica es la resistencia o la habilidad que tiene la roca para ser deformado. Todas las rocas en realidad se pueden deformar, ¿no? O todos los materiales en realidad se pueden deformar, ¿no? Pero hay rocas que se deforman y ya no vuelven a su estado inicial, o materiales que se deforman y ya no vuelven a su estado inicial. Por ejemplo, una plastilina. La plastilina de los niños, ustedes agarran, la deforman, la dejan ahí y no regresa a su estado inicial. Mientras que una esponja regresa inmediatamente a su estado inicial. Si tenemos una esponja cuadrada, la deformamos, la soltamos y en pocos segundos va a estar de nuevo en su estado inicial, o sea, como un cuadrado. Esta habilidad que se tiene para la deformación, en términos geomecánicos, se llama módulo de Young o módulo de elasticidad. ¿Okay? Entonces, el módulo de Young, ¿no?, también se expresa como la dificultad para romperse por compresión. Y se expresa también en PSI o megapascales. Es la presión y la capacidad de volver a su estado inicial. Cuando hay rotura de rocas, como vamos a ver en la voladura, siempre existe todas las fuerzas, compresión y tensión. Y hay materiales que se rompen más fácil por compresión y materiales que se rompen más fácil por tensión. ¿De qué depende? De su módulo de Young. Otro elemento físico importante de las rocas es el radio de Poisson o radio de Precourt, ¿no? Este radio de Poisson mide la fragilidad que tiene el material al momento de romperse. O sea, en otras palabras, el radio de Poisson mide la fragilidad de la roca al ser tensionado. Cuando se hace una torsión, o sea, doblarlo o tensionarlo, hay materiales que resisten más que otros. Por ejemplo, si nosotros doblamos un alambre lo podemos doblar y no se va a romper. Podemos hacer un círculo con un alambre, mientras si queremos doblar un pedazo de madera de la misma sección que el alambre, en la primera se va a quebrar. Entonces el radio de Poisson del alambre va a ser mayor, ¿no?, que el radio de Poisson de la madera, ¿no? Hagan este experimento. Agarren un alambre y un palito del mismo diámetro. El alambre lo van a poder doblar y probablemente no lo van a poder romper. El palo largo lo van a doblar y se va a romper inmediatamente. Entonces, esa medida de fragilidad se determina con el radio de Poisson. Gravedad específica. Importante también la gravedad específica en los materiales rocosos, ¿no? La gravedad específica básicamente es igual a la densidad, pero en relación a un volumen de agua igual. ¿Ok? Entonces, la gravedad específica en realidad en la realidad se toma como la densidad de la roca. La densidad está dada por la masa sobre el volumen. Entonces, la roca puede ser toneladas sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? No hay mucho problema de entender gravedad específica. Y finalmente, la velocidad de la onda longitudinal. Esto se refiere a la facilidad con que tienen los materiales de transmitir ondas sísmicas. En voladura vamos a ver que la forma como se rompe una roca es generando un pequeño terremoto. Entonces, cuando se genera un movimiento sísmico, lo que se genera es unas ondas que se transmiten a través del macizo rocoso, o sea, internamente. Estas ondas mueven, ¿no?, al macizo. La velocidad de la onda longitudinal o velocidad onda P, ¿a qué se refiere? A la velocidad con la que se contrae, ¿no?, y se retrae el macizo, ¿no?, por el movimiento vibracional. Esta es la medida más importante para ver la resistencia sísmica de la roca. A mayor velocidad de la onda P, mayor resistencia a la roca para romperse, ¿no? Vamos a ver más adelante un poco más de este tema. ¿Okay? Entonces, esta también es una propiedad fundamental de las rocas. Todas las rocas o los macizos rocosos tienen una velocidad de onda longitudinal, ¿no?
que está dada en metros sobre segundo. Y son diferentes.